lo que vamos a ver hoy día es un tema bien interesante, es un tema bastante profundo, sin embargo, intentaré en pocos minutos dar una mirada sobre este tema, que son las señales del fin, ¿ya? Como ya ve el título, esto va a estar basado en el Mateo capítulo 24, pero también en el Mateo capítulo 25, que será expuesto la próxima semana, Dios mediante. Así que Hermano, hoy día veremos los del capítulo 24. Bueno, este estudio del capítulo 24 del libro de Mateo es un capítulo que se usa a menudo para probar algunas doctrinas, ¿ya? Y voy a pegar una repasada así muy breve de cómo se usa este capítulo para ciertas doctrinas que no son de la Iglesia del Señor, no es de la Iglesia de Cristo, ¿ya? Eh, este capítulo, como les decía, se usa para diferentes doctrinas. Primeramente, para decir que la segunda venida de Cristo fue en realidad la destrucción de Jerusalén y no habrá venida futura, o sea que no va a venir el Señor nunca más. Otro, que todo el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, incluyen a todo el libro de Apocalipsis, que todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis también tiene relación con la destrucción del año 70. Que la venida del Señor está marcada por numerosas señales en este capítulo, y esa es la parte más asombrosa que nosotros siempre escuchamos, al menos de algunos grupos religiosos, sobre todo la parte de las señales, milagros y cosas por el estilo, ¿ya? Así que estos son algunos de los temas que se hablan sobre este tema. Ahora, la explicación del premilenialismo en este capítulo, que es una doctrina que se llama premilenialismo, solamente la voy a mencionar. Yo no me voy a meter ahí porque después quiero ir al texto. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Ya? Solamente para dar una pincelada. ¿Ya? La gente del premilenialismo dice que eh, este texto los ayuda a interpretar de que habrá guerras y rumores de guerra, según el versículo 6, por lo tanto está hablando de esto, del premilenialismo, que habrá nación contra nación, entonces prenden la televisión y cuando ven guerra y algunas guerras en distintas partes del mundo, entonces dicen, ve, se está cumpliendo, digamos, lo que aquí dice. Hambruna, claro, ¿cómo no va a haber hambruna? Entonces, en muchos lugares en este momento hay hambruna, entonces esa es una señal de que se está cumpliendo el premilenialismo. Terremoto, bueno, nosotros vivimos en Chile y para quienes han tenido la oportunidad de estar aquí en Chile, saben perfectamente que Chile es un país de terremoto, entonces para nosotros no es nada extraño, pero si en otro país hay un terremoto, claro, esto es terrible. Que muchos caerán, según el versículo 10, que surgirán falsos profetas, que la anarquía aumentará, según el versículo 12, que el amor de la gente se va a enfriar. Bueno, todo esto se lo estoy mencionando solamente para decirles de que estos son textos que toman para poder explicar esa doctrina que se llama el premilenialismo. Pero nosotros nos vamos a sentar, nos vamos a tranquilizar, vamos a ver lo que dice el texto, vamos a irnos con cuidado y vamos a ver un poco de historia. Dentro de las predicaciones que debemos realizar, quienes estamos dedicados justamente a este trabajo, debemos explorar varias áreas y una de las áreas que debemos explorar es la área escatológica. La área escatológica tiene que ver justamente con temas que están relacionados con el fin del mundo. Y este tema, de que está aquí en el capítulo 24 del libro de Mateo, es un tema que está en esa área. Entonces, tenemos que tener un poquito de historia para entender qué es lo que sucedió acá en esta conversación que va a tener el Señor con los apóstoles. Primero, vamos a entender que estando Jesús en la última semana en Jerusalén, entró al templo, según Mateo capítulo 21, versículo 23. En esta circunstancia, en este periodo, entre el capítulo 21 y el capítulo 24, van a haber varias situaciones ahí entre medio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? El cuestionamiento a la autoridad de Jesús, la parábola de los labradores malvados, el banquete de bodas, el pago de los impuestos al César, etcétera, etcétera. Justamente aquí, en este periodo, entre Mateo 21 y Mateo 24, es donde el Señor va a exclamar estas famosas palabras que más de alguna vez las hemos escuchado. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esa frase la hemos escuchado más de alguna vez, especialmente nos acordamos de la gallina.
y de los pollitos que están debajo de sus alas. Pero el Señor estaba hablando de Jerusalén, y eso sucede entre el capítulo 21 y el capítulo 24, cuando entra al templo. Pero ahora, cuando vamos a entrar al estudio de este capítulo 24, es que el Señor sale del templo. Según el capítulo 24, versículo 1 y 2, dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, lo maravilloso, lo lindo de este lugar. De hecho, Lucas también nos habla en un texto paralelo sobre este tema. Dice que, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, etcétera, 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 según ese texto. El templo. El templo tenemos que entender que el templo para el israelita lo es todo. Es el lugar del Señor, es la casa del Señor, es el lugar de adoración, es el monte Sión. Recordemos que Jerusalén está construida o edificada sobre el monte Sión y ahí está el templo. Es el lugar donde todos quieren ir. Alguna vez en la vida, un israelita quiere caminar y dirigirse al templo del Señor. Entonces, cuando los discípulos están saliendo de este lugar junto al Señor, le mostraron el edificio y se sentían orgullosos como nacionalistas, ¿no? Qué bonito, hermoso es el templo porque es el templo del Señor. Y vamos a ver una descripción de un historiador, que es el historiador Josefo, que habla lo siguiente acerca del templo, y esto es muy importante para lo que vamos a ver enseguida. Dice, la fachada exterior del templo se mostraba de tal manera que no había ojos ni ánimo que lo viesen y que no se maravillaban. Estaba toda cubierta de unas pesadas planchas de oro, de tal manera que relucía después de la salida del sol con un resplandor como de fuego, que los ojos de los que miraban no podían sostener la vista, como si miraran rayos que suele arrojar el sol. A los extranjeros, que venían de lejos, les solía parecer una montaña blanca de nieve, porque todo el templo no estaba dorado. Se destacaba la blancura del mármol. Entonces, cuando este historiador, Josefo, que lo describe así en el libro La guerra de los judíos, entre paréntesis, les recomiendo especialmente los que se dedican a estudiar profundamente las escrituras y también a dar clases, léanse este libro, La guerra de los judíos, porque nos va a relatar detalles importantísimos de lo que sucedió después de la partida de nuestro Señor. Y entonces Josefo hablaba así acerca del templo. Entonces no es de extrañar que los discípulos se sintieran completamente orgullosos del templo. Y por eso que cuando se acercan los discípulos le mostraron el templo al Señor como queriendo decir, mira, qué hermoso el templo en el que estamos. En Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, que lo vamos a volver a leer, dice que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo, con la hermosura, con lo grandioso que era, la admiración de todos los judíos, el Señor responde algo completamente distinto de lo que seguramente ellos estaban esperando. ¿Qué cosa? Que no va a quedar piedra sobre piedra de lo que están viendo, que todo eso va a quedar derribado, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Yo creo que fue un golpe para los discípulos escuchar esto de parte del Señor. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una sentencia del Señor, clara y precisa. Fíjese usted que la obra en el templo comenzó en el año 20 antes de Cristo. Recordemos que el templo inicial, el famoso templo que promete David y que finalmente lo construye su hijo, ¿no? Salomón, fue destruido con las invasiones tanto a Siria, Babilonia especialmente, digamos que lo destruyó. Pero después fue reconstruido nuevamente. Eso lo vemos también en las escrituras, Nehemías, Esdras.
esto que estamos acá estaba en periodo de reconstrucción y esto partió desde el año 20 a.C. y se completó en el año 63 al 64 después de Cristo, mucho tiempo después de que el Señor Jesús subiera a los cielos. Increíblemente, Herodes va a ser uno de los grandes artífices de esta reconstrucción. Pero en ese momento, en este momento donde está el Señor Jesús ahí con los discípulos, se dice, por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 20, que los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, lo que nos da a entender que en ese momento en que habla con los judíos, ya llevaban 46 años, pero faltaba todavía, porque el año 63 a 64 se va a completar. Fíjense ustedes que hay un comentarista que se llama Leon Morris, que comenta justamente el libro de Juan, dice lo siguiente, que los judíos estallan en una pregunta incrédula cuando Jesús le dijo que derriben este templo y yo en 3 días lo edificaré, y ellos pensaban que era el templo, ¿se acuerdan? Su templo era una estructura magnífica. Herodes había comenzado su reconstrucción en parte para satisfacer sus ansias de construir y en parte en un intento de quedar bien con los súbditos judíos, entre los que era impopular. Por ambas razones, era importante que el edificio fuera sobresaliente. Las obras seguían en marcha a su muerte y mucho después. El templo no se terminó hasta el año 63 después de Cristo. En consecuencia, los judíos quieren decir aquí que las obras llevan en marcha 43 años, ¿no? Que vimos ahí, 46, algunos versículos. Bien, volvamos otra vez a Mateo capítulo 24, versículo 3. Ya tenemos una pequeña pincelada de lo que es el templo, lo maravilloso y lo orgulloso que están. Pero el capítulo 24, versículo 3, dice que estando él sentado en el monte de los olivos, que está al frente, se acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de estos siglos? Claro, porque Jesús les dijo, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Entonces los discípulos se acercaron para hacerles 3 preguntas. Y esta tarde, y esta noche para ustedes, vamos a resolver 2 de las preguntas. La tercera pregunta la resolveremos la próxima semana en el capítulo 25. La primera pregunta es, ¿cuándo sucederá? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Vamos a ver también la tercera, pero que no vamos a responder hoy día, es ¿cuándo será la consumación de este siglo? Veamos entonces la respuesta a estas 2 preguntas de Jesús. ¿Cuándo va a suceder? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Porque el Señor les respondió justamente, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, aquí vemos que Jesús inmediatamente comienza a dar la respuesta a la primera y a la segunda pregunta, que se refieren al mismo evento. Yo me voy a adelantar y les voy a contar el final, pero lo voy a desarrollar ahora. ¿Cuál es ese evento? La destrucción de Jerusalén. Acaba de decir que no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Así que vamos a ver si es tan cierto esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, primero, el Señor nos va a mencionar que va a ser un momento difícil y además un momento donde será fácilmente engañada la gente. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 4, dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Luego al final dice, y engañarán a muchos. El versículo número 11, nuevamente se va a decir la palabra al final del versículo 11, y muchos engañarán. O sea, el engaño es algo que está aquí presente. Versículo 24, tengan ahí su dedo en la Biblia y vayan revisando, porque voy a ir rápido con algunos textos, pero lo suficientemente claro para que entendamos. Al final del 24 también dice, habrá grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea, el engaño es parte de lo que va a venir. ¿Ya? Habrá también rumores de guerra. Según el versículo número 6, si ustedes me acompañan al versículo número 6, dice, ustedes van a oír de guerras y de rumores
de guerras. Jesús está enseñando acerca de rumores de guerra. Es decir, no va a ser el fin, porque el versículo número 6 nos dice lo siguiente: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. O sea, le está diciendo a los discípulos que esto de que va a ser todo destruido va a suceder cuando haya guerras y rumores de guerra. Pero esto todavía no es el fin. No vendrá todavía el fin. De hecho, si nosotros vamos al versículo 8, dice que esto es simplemente el comienzo, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Y el versículo 14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, cuando se predique el evangelio en todo el mundo conocido, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, este fin que habla estos versículos no es el fin del mundo, claramente. ¿Por qué? Primero, porque continúa desde allí y va a discutir la destrucción de Jerusalén y les va a advertir que huyan. Se va a discutir, por ejemplo, una tribulación que vendrá después de estos días. Si vemos el versículo 29, me acompañan, dice: pero inmediatamente después de las tribulaciones de esos días va a suceder algo. ¿Ya? Jesús habla de una señal, y eso es importante. Y aquí tenemos que entender esto. Habla de una señal. Según el versículo 15, dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, dice la versión que tengo yo en mis manos, pero seguramente si usted tiene la Reina Valera va a hablar de la abominación desoladora. ¿De cuál? De la que habló Daniel. Paremos un momento acá. Estamos en el capítulo 24 y estamos viendo entonces que los discípulos están muy orgullosos del templo y le dicen al Señor: mire, pero el Señor le responde con algo que ellos no esperaban. ¿Y qué es lo que no esperaban? Que el Señor le va a decir: no va a quedar piedra sobre piedra de todo esto. Ya eso nos da una señal. Y luego los discípulos le hacen tres preguntas. Bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a ser la señal de tu venida? Y el Señor empieza a explicarles entonces a ellos qué es lo que va a pasar. Y primero les dice que tengan cuidado, que pueden ser engañados. Van a venir muchos engaños, van a haber guerras y rumores de guerra. Y eso es importante. Tengan mucho cuidado. Y esto, hermanos, yo les invito a que lean el libro sobre la guerra de los judíos, porque los judíos se fueron levantando de a poco. Después de que el Señor resucita, vienen unos problemas gigantescos en el pueblo de Israel. Se subleva en contra de Roma y empiezan a levantarse peleas en todos lados. Se empiezan a pelear entre ellos incluso. Se empiezan a matar incluso entre ellos por los de un pueblo respecto a los de otro pueblo, que unos se creían superiores a los otros, y además se fueron en contra de Roma. Y obviamente Roma tenía el poder, así que Roma no va a permitir eso. Bien, dicho eso, vamos a cerrar el paréntesis. El Señor les va a decir: bueno, se va a cumplir lo que dijo Daniel en el libro de Daniel. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, habla justamente de esta desolación. Dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda de cereal. Sobre él, el ala de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Si uno lee solamente Daniel, uno no entiende nada. ¿Qué es esto de la desolación? Pero cuando Jesús explica ahora el capítulo 24, dice: bueno, eso que va a venir es el cumplimiento de Daniel, la abominación de la desolación o la abominación desoladora. De hecho, en Daniel capítulo 11, versículo 31 dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario. Ojo, miren, se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel nos está dando unos detalles, que ese día que venga esto, que va a venir esto que se llama la abominación desoladora, va a pasar algo. Se van a levantar tropas, van a profanar el santuario y van a abolir el sacrificio perpetuo. Perpetuo. De hecho, Lucas, en un texto paralelo, en el capítulo 21, nos adelanta y nos dice:
Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Más claro, echarle agua. Sabed entonces que su desolación está cerca. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Y ahí entonces se nos está armando el panorama. Entonces el Señor lo que está hablando primeramente de cómo va a ser destruido Jerusalén, y esto tiene que ver con una profecía que está en Daniel, que no necesitamos ahondar más porque ya el Señor la está explicando acá y está diciendo, bueno, lo que va a suceder es justamente esa profecía de la desolación desoladora. ¿Y a qué se refería? De que Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos en algún momento de la historia. Ahora, toda esta información debía resultar valiosa para ellos, para las vidas de los seguidores de Jesús, porque si se escucha lo que el Señor está enseñando, podrían salvar sus vidas. ¿Cómo no? Si vamos al versículo 25, dice, vean que se los he dicho de antemano. El Señor Jesús se lo estaba diciendo de antemano. Va a venir todo esto. Va a venir todo esto. Entonces, huyan. Entonces queden ahí. Según el versículo 15 dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea entienda, ya estamos entendiendo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Pero hay de los que están en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Claro, pues si están en cinta y están criando y tienen que arrancar con los niños o con la mujer embarazada, es súper difícil. Oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. El Señor Jesús le está dando una advertencia a los cristianos, a sus discípulos, y le está diciendo, bueno, cuando vean estas señales, arranquen de Jerusalén, arranquen. ¿Por qué? Porque va a venir la desolación que habló Daniel. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvará, según el versículo 22, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, diciendo, en el fondo, le estoy dando todas las respuestas, le estoy diciendo que tienen que arrancar, no se queden aquí. Entonces, verso 23, si alguien les dice, mire, aquí está el Cristo, y allí está, no lo crean, arranquen. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posibles, a uno de los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Y cierra el versículo 25, nuevamente lo repito, vean que se los he dicho de antemano. Se lo estoy diciendo antes. Arranquen. Cuando vean todo esto, arranquen. Cuando vean ejércitos que están rodeando a Jerusalén, arranquen. Si los judíos se quieren quedar, que se queden. Pero ustedes, los cristianos, arranquen. No se queden ahí. Voy a ver una pequeña línea del tiempo para que entendamos qué es lo que pasó. Miren, en una línea del tiempo, nosotros tenemos los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también el libro de los Hechos que fue escrito por Lucas. Más o menos estas son las fechas en que se escribieron. El año 50 más o menos se escribió Marcos, entre el 50 y el 60 Mateo, entre el 58 y el 60 Lucas, el 63 se escribió Hechos y el 90 al final se escribió Juan. Pero entre medio, entre el libro de los Hechos y el libro del Evangelio de Juan, pasó algo en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Revueltas. Hubieron revueltas ahí. Estuvieron peleando grandemente. Primero entre ellos, entre los judíos, y después contra los romanos. Estas revueltas comienzan el año 66 y terminan el año 70. Eso hay que tenerlo en nuestra mente. Termina en el año 70. ¿Qué va a suceder el año 70? ¿Se va a destruir Jerusalén? ¿Cómo? ¿Sola? No, no se destruye sola. El ejército romano va a ir allá y va a rodear a Jerusalén por mucho tiempo. Esta fotografía que estoy colocando ahí es verídica. Es como los romanos
esculpieron, digamos, estas piedras para mostrar cómo se llevaron las cosas del templo. ¿Reconoce ahí? Elementos del templo. Llevaron, capturaron, derrocaron todo eso. Josefo, el que yo le estoy mencionando, que es el historiador, él estuvo en primera persona, porque estaba ahí con las tropas de Roma. Él era israelita, pero también era romano. Y él entonces estaba por el lado romano. De hecho, hasta el día de hoy, a Josefo, los judíos, lo consideran un traidor, porque estaba en las tropas romanas. Josefo estuvo presenciando con sus propios ojos lo que pasó en Jerusalén, cómo se defendieron valientemente. Y hermanos, no fue algo simple, fueron muchos días, muchas semanas y prácticamente 3 años que estuvo rodeado Jerusalén y las batallas eran continuas. Hombres muy valientes estaban ahí en Jerusalén defendiendo a Jerusalén y defendiendo al templo, pero además se peleaban entre ellos porque querían el poder. Por otro lado, los romanos lo único que querían era aplacar a estos que se estaban levantando y que se estaban tomando el poder y estaban entonces arrebatándole el poder a ellos, los romanos. Bueno, obviamente eso no iba a suceder. Roma tenía un ejército tremendo. Y esto fue lo que pasó. Fíjense ustedes que Flavio Josefo dice lo siguiente sobre este momento. Dice que llegó el número de los cautivos, de los que fueron presos en toda esta guerra, al número de 97.000. Y los que murieron durante el cerco de la ciudad llegaron a 1.100.000. Hay quienes piensan que Josefo, Flavio Josefo, aumentó los números respecto a todos aquellos que murieron. Sin embargo, es una cifra bastante grande. Fue una verdadera matanza. El año 70, el general Tito destruyó Jerusalén, destruyó las murallas. Estas murallas inmensas, unas murallas magníficas que no había cómo echarlas abajo. Sin embargo, la mano de Dios estaba aquí, la mano del Dios Todopoderoso, del cual había hablado justamente su Hijo Jesucristo, diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese lugar, se cumple ese año, el año 70. Flavio, Josefo nuevamente, va a hablar lo siguiente acerca de Tito, que entrando Tito en la ciudad, se maravillaba de muchas cosas y de ver principalmente las fortificaciones, la altura, la fortaleza de las torres, las cuales habían sido desamparadas por los tiranos. Habiendo mirado la firme altura de ella, la grandeza y la labor que cada piedra por sí misma tenía, cuán alta y anchas era cada una de ellos. Hemos peleado ciertamente con la ayuda y el favor de Dios. Miren lo que decía Tito. Hemos peleado con la ayuda y el favor de Dios. Y Dios es el que sacó de esta fortaleza a los judíos. Porque ¿qué máquinas o qué manos de hombre, por fuerte que fuese, bastaría para tanto? Mire, hasta Tito se sorprendía de que habían botado las murallas. Habló también, dice, entonces muchas cosas con sus amigos y dio libertad a los que encontró atados y presos en los calabozos de los tiranos. Yo les dije que se peleaban entre ellos los judíos y tenían presos ahí, cerca del templo. Y cuando llegó Tito los liberó, eran judíos. Había guerra y rumores de guerra porque se empezaron a pelear entre ellos y ahí se fue cumpliendo lo que dijo el Señor. Hizo arrasar todas las otras fortalezas de la ciudad, Tito, y allanar las murallas, pero quiso dejar estas torres por memoria de su buena fortuna y victoria, por cuyo favor y ayuda había alcanzado aquello que sin ellas no pudiera ser jamás tomado. Así relataba Flavio lo que Tito sentía cuando entró a Jerusalén, entró al templo y vio ahí cómo habían roto todas las murallas y cómo el ejército había entrado después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos justamente hasta el día de hoy, por ejemplo, la torre de Fasel, que es mudo testigo de aquella época. En otra mirada de esta torre, de otro lado, en esta fotografía, podemos ver esta torre en la parte de abajo que hay 6 columnas, o sea, 6 hileras de piedras. Esas son de esa época. Son de la época donde fue destruido Jerusalén. Jerusalén fue destruida exactamente el 26 de septiembre del año 70. Así lo dicen los historiadores. Qué tremendo. Qué tremendo lo que ahí pasó. Esta torre de Fasel que estamos viendo aquí, que está en Jerusalén, obviamente, ahí en el templo, o sea, en Jerusalén porque era parte de las murallas,
es la mayor de 3 torres en el extremo norte del palacio de Herodes. Las 6 hileras que les dije abajo de las piedras son las originales, las herodianas, así se les llama, las cuales fueron dejadas intactas intencionalmente por Tito para demostrar lo formidable que eran las defensas de Jerusalén. Incluso existe un arco que se llama el Arco de Tito, que en italiano es Arco di Tito. Es un arco honorífico situado en la Vía Sacra, justo al suroeste del Foro, en Roma, y fue construido hacia el año 80 por el emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito. Cuando muere Tito, su hermano Domiciano hace este arco que estamos viendo acá en honor a su hermano para conmemorar las victorias, incluido el sitio de Jerusalén. En los dibujos que están en estas murallas está incluido justamente la destrucción de Jerusalén. Fue un evento magnífico. Si volvemos otra vez al texto de Mateo capítulo 24 y nos vamos al versículo 29, dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán sacudidas. En este versículo 29, Jesús menciona lo que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y qué va a usar? Un lenguaje apocalíptico para indicar la importancia de estos eventos. Estos textos son predilectos para aquellos que quieren especular y que vendrá y se caerá el sol y cosas por el estilo. Pero usted y yo, que somos cristianos y que leemos la palabra del Señor y que estudiamos en forma seria, nos vamos a dar cuenta que este es un lenguaje de carácter apocalíptico. En Mateo 24, versículos 39 al 31, lo vamos a volver a leer y poner aquí en pantalla porque vamos a ver cada una de ellas. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Qué es esto? Bueno, lenguaje apocalíptico. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Qué es esto? Bueno, lenguaje apocalíptico. Veamos. Cuando dice el texto, el sol se oscurecerá y la luna no dará a luz. Esto no es nuevo. Este tipo de lenguaje ya lo encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 10 dice: pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. ¿De qué está hablando aquí? Este texto, en el contexto de Isaías, para los que han estudiado, el profeta Isaías está hablando de la destrucción de Babilonia. No está hablando que se oscureció el sol ni que la luna dejó de irradiar su luz. Está hablando en un lenguaje apocalíptico la destrucción de Babilonia. De hecho, en Ezequiel, en el capítulo 32, versículo 7, se vuelve a hablar en este tipo de términos. Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará luz. Para los que han estudiado Ezequiel, en ese contexto del capítulo 32, está hablando ¿de qué? De las angustias de Egipto. Y este sí que se lo saben. Si no ha leído Isaías y Ezequiel, estoy seguro que este sí lo ha leído. ¿Dónde? El de Hechos, capítulo 2, versículo 20, que tiene que ver con la profecía de Joel. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Estábamos hablando de qué ahí en el capítulo 2, versículo 20, del bautismo del Espíritu Santo que iba a venir. Es un lenguaje apocalíptico, está hablando de algo, de un evento grandioso que va a venir. Eso significa el sol se oscurecerá, la luna no dará luz. Pero también el texto habla de las estrellas, que las estrellas están cayendo. Arranquemos. Las estrellas se están cayendo. Bueno, al igual que el anterior, no es algo nuevo. También en Isaías capítulo 34, versículo 4 dice que todo el ejército de los cielos se consumirá
y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid y como se marchita la de la higuera. ¿De qué estaba hablando aquí? En el contexto del capítulo 34 está hablando de la caída de Edom, de uno de los enemigos de Israel. Lea Isaías y se va a dar cuenta de eso. Entonces, el sol se oscureció, el lenguaje apocalíptico, viene algo grandioso. La estrella está cayendo, está hablando de la caída de un poder, pero luego dice que va a llegar en las nubes. Veamos, Mateo capítulo 24, 30, 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Ve! La segunda venida del Señor. ¿No está hablando de eso? Vamos a ver que llegando a las nubes es una típica frase apocalíptica que se refiere a las nubes que vienen en juicio. Viene juicio de parte del Señor. ¿Dónde? En Isaías capítulo 19, versículo 1 dice, profecía sobre Egipto. He aquí, el Señor va montado sobre una nube veloz. Ojo, el Señor va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. ¿Pasó eso? ¿Iba el Señor montado en una nube veloz para destruir a Egipto? No, es un lenguaje apocalíptico que habla de la destrucción de Egipto y cómo fue ocupada por Dios, ocupó a otros pueblos para destruir a estos pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios. De hecho, vamos a ver en Ezequiel capítulo 30, versículo 10, dice, así dice el Señor, acabaré con la multitud de Egipto por mano de ¿quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces ahí tenemos la explicación del Isaías capítulo 19:1, aquí en el 30:10, qué es lo que pasó con los egipcios. Fueron atacados por Babilonia. ¿Y quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor, conocido nuestro de Daniel. Él es el que Dios lo ocupa como siervo, le dice mi siervo, y lo ocupa para destruir. No es que fue en una nube. ¿Se acuerdan ustedes? No es que fue en una nube. Bien, volvamos. Hemos visto hartas cosas, así que hay que estar atento. Y repásenlo en casa, tranquilamente después. Tranquilo, yo les dije que en pocos minutos voy a hacer un resumen de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos acá? Volvamos. Tenemos la profecía de la destrucción del templo. El Señor está hablando de una profecía. Les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos entonces se acercan al Señor y le dicen, bueno, explícanos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y el Señor empieza a explicar que los van a engañar, va a haber rumores de guerra, van a haber guerra, va a haber nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué es lo que fue eso? El levantamiento judío. Se pelearon unos con otros, se pelearon pueblos con pueblos, se pelearon con los romanos. Los romanos no le aguantaron, entonces rodearon Jerusalén porque arrancaron todos a Jerusalén y se pusieron ahí adentro. Entonces ese va a ser el comienzo de los dolores. Habrá tribulación, los van a matar, van a ser odiados. Entonces lo dice, bueno, este es el cumplimiento de una profecía hecha en Daniel, la famosa abominación desoladora. Y lo explica, eso es lo que va a pasar. Pero, le dice el Señor, ustedes están advertidos, arranquen. Cuando vean esto, arranquen, no se quedan ahí, por ningún motivo, no se queden, porque si se quedan, van a morir. Así que si hacen caso, arranquen de ahí. Y luego va a hablar sobre una forma apocalíptica, un lenguaje figurado, un lenguaje apocalíptico, para decir entonces, bueno, cuidado con esto, porque el sol oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo. Pero antes les habló que algunos se van a levantar, van a estar haciendo señales, prodigios. Justamente en esa época, en ese periodo, también lo relata Josefo, es que se levantaron muchos hombres, muchos judíos, haciéndose, digamos, como el líder y que eran, hacían señales, todas mentirosas, obviamente, y por lo tanto la gente los empezó a seguir, por eso se empezaban a pelear entre ellos. Así que todo eso está relatado en la historia judía. Eso es lo que pasó. Pero ahora en este lenguaje apocalíptico lo que nos está diciendo es tener ojo, que en este lenguaje apocalíptico la venida del Señor es como, no es que Él viene,
sino que va la destrucción, todos estos eventos que el sol se oscurece, es la caída. ¿La caída de qué? La caída del sistema judío. Las estrellas cayendo, la caída. Llegando en las nubes, es entonces el juicio. En conclusión, la respuesta a estas dos primeras preguntas, ¿se acuerdan ustedes? Es que Jerusalén será destruida. ¿Cuáles eran las preguntas que le hicieron al Señor? Le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo sucederá esto? El año 70. ¿Y cuándo será la señal de tu venida? Cuando vean a los ejércitos rodeando a Jerusalén. Es el cumplimiento de la desolación desoladora. Pero si nosotros volvemos al capítulo 24, no sé si usted se había dado cuenta, pero en el versículo 32 hay una parábola. Increíble, hay una parábola aquí entre medio. En los versículos 32 al 35, en la famosa parábola de la higuera. La vamos a leer en el contexto de lo que hemos estudiado esta tarde. Mire, y dice el Señor, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. En la parábola el Señor da la clave. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En esta magnífica parábola, que justamente es para explicar una verdad espiritual, el Señor les está explicando a los discípulos que en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y así como ven en esta higuera, que ustedes la tienen todos los días, le está diciendo, y la saben interpretar cuando va a crecer y cuando va a sacar el fruto, bueno, cuando vean todas estas señales que yo ya les dije, arranquen, no se queden ahí. Para finalizar, 3 preguntas a Jesús. ¿Cuándo sucederá esto? El año 70 después de Cristo. Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? La destrucción de Jerusalén. Y tercera, ¿cuándo será la consumación de este siglo? Lo veremos la próxima semana. Léase el capítulo 24 nuevamente y el capítulo 25 y vamos a encontrar una maravillosa respuesta a esta tercera pregunta. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Que el Señor los bendiga.